Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Hola, muy buenos días, amigas y amigos. Ya tenemos en el estudio virtual al doctor Omar Pérez Figueroa. Buenas, Omar, un placer realmente tenerte. Tú tienes una vista muy linda, que no sé si realmente estás allí o es una vista fantasiosa de esas que se usan ahora para darle envidia a los demás. Buenos días, Marcia. Gracias nuevamente por la invitación. Quisiera decir que este background es mi casa, pero no lo es. Este es uno de los, como tú bien mencionabas, las imágenes virtuales que uno puede poner en este tipo de plataformas. Pero me hace pensar que estoy en Puerto Rico, en la playa en Isabela, en Jobo, que es uno de mis lugares favoritos. Es uno de tus lugares. Bueno, yo no estoy en un lugar de fantasía, aunque realmente lo es, porque estoy en un maravilloso predio en las afueras de Montevideo, a media hora de Montevideo, donde tengo con mi esposo hicimos un proyecto que me ha acompañado en todos esos viajes por la imaginación, ¿verdad? Y el compromiso en los que uno se mete, de tratar de generar una unidad familiar autosuficiente y de economía circular, donde podamos tener la verdad de modelo para personas que interesen hacer lo mismo. Todo lo que hay en esta pequeña casita, empezando por la casa en sí misma, es reciclado. Es una casita de contenedores que la diseñé hasta donde están cada enchufe y cada, ¿verdad? Es una de mis pasiones en la vida, es el diseño también. Y a la verdad es que es un lugar absolutamente precioso, mágico. Y aquí hemos sembrado más de 50 árboles frutales de todo tipo, aprendiendo, ¿verdad?, de lo que es vivir en las 4 estaciones, que para una caribeña no es fácil, porque de repente llega el frío y se le caen todas las hojas a los arbolitos, ¿verdad? Uno tiembla del miedo de que no vayan a volver a surgir, pero no, efectivamente vuelven, y vuelven con más fuerza y con más alegría. Tenemos también una huerta orgánica totalmente, donde el abono se hace en una compostera grande que tenemos al fondo del predio, donde yo semanalmente preparo también alimentos fertilizantes con las cáscaras de huevo, con las cáscaras de frutas que quedan, y entonces, bueno, se nota, ¿verdad?, una pujanza extraordinaria en todo el tema de la huerta, donde quien viene aquí pues conoce todas las plantas aromáticas que existen para cocinar, y que también yo no he explorado todavía el mundo, ¿verdad?, de la medicina con plantas, pero sé que mucha gente lo hace. Pero en el caso mío, pues como me encanta cocinar, pues también tengo abastos de todo tipo de hierbas justamente aquí detrás de la cocina. Así que todos los fines de semana nos podemos venir acá y hacer este trabajo que permite, y que me ha permitido a mí una cosa muy importante, es aprender que uno puede vivir mucho mejor si lo hace en relación estrecha con la naturaleza, ¿verdad? Tanto con el reino animal como con el reino vegetal, y la vida es mucho más gratificante. Tú eres planificadora ambiental, ¿verdad?, en una de tus fuertes líneas de formación. Omar es un puertorriqueño que ha trabajado mucho y bien por Puerto Rico en el estuario de la Bahía de San Juan, con los acueductos comunitarios. Terminó un doctorado el año pasado, ¿fue, o el anterior? El anterior. Estuve el año pasado haciendo un postdoc, sí. Estuviste haciendo un postdoctorado en California mismo, ¿no? Sí, no, gracias por la corta introducción. Pues yo, por cosas de la vida, yo empecé con el tema del ambiente hace, ya ahora son unos cuantos añitos. Originalmente, y como que ahora quizás puedo entender más cómo es que a veces
la sinergia o las oportunidades que trae la vida como que te llevan por caminos que eventualmente definen tu vida profesional. Yo hice un proyecto cuando estaba en la escuela superior en la feria científica sobre calidad de agua. Y en aquel momento el papá de un buen amigo, que de hecho es hidrólogo, se llama Miguel Rodríguez, espero que en efecto sea hidrólogo, pero él trabajaba en aquel tiempo con el USGS, y entonces él tenía acceso a el equipo del USGS, que es como una van que van y toman muestras de calidad de agua, y entonces yo estaba buscando algo que hacer en la feria científica y yo sabía que él trabajaba con el tema del agua, y entonces entre él y yo y otro buen amigo, Hugo, pensamos en un proyecto sencillo porque era feria científica de la escuela superior, de cómo el río Caguita, que es uno de los ríos que pasa a través del municipio de Cagua, cambiaba en sus parámetros físico-químicos a medida que desde su comienzo pasaba por Caguas y después era como volver a tomar esos parámetros una vez salía del área urbana. Y nada, medimos pH y unas turbidez y una serie de color. Y nada, básicamente las conclusiones o lo que encontramos era que sí que había un impacto en las calidades del agua desde que el río nace, pasaba por la ciudad del municipio de Cagua. Así que como temprano tuve el privilegio de entender cómo es que esas dinámicas sociales de consumo y cómo nos relacionamos con el medio ambiente pues tienen un impacto. Y yo hice aquel proyecto, nos ganamos hasta un premio y todo. ¿Ah, sí? En la feria científica, pero yo jamás pensé que eso iba a definir mi carrera profesional. Así que nada, eventualmente me muevo a la Universidad de Río Piedra, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, y ahí terminé el bachillerato. Hice una segunda concentración que no cerré, pero tomé los cursos de geografía. Así que me considero un geógrafo honorario. Y entonces pues allí tuve muchos mentores y gente bien cercana, que el profesor y doctor Carlos Gilbert, que le tengo mucho aprecio, que me dieron las herramientas y me apoyaron en continuar mis estudios graduados. Y en aquel momento otro buen colega, él es antropólogo médico, el doctor Carlos Ramos. Carlos Ramos, claro. Él fue el director por muchos años del programa de estudios diarios. Me dijo, Mike, ¿qué tú vas a hacer después del bachillerato? Y yo, no sé. Me dijo, sería importante que considerara hacer estudios de posgrado. Y yo, no sé, quizás voy a trabajar un poco. Y él como, pero tú tienes un interés particular por la investigación. Así que en aquel momento pues solicitamos la beca de la Fundación Truman, que es una fundación en Estados Unidos, pero nosotros por la condición territorial pues podemos solicitar ese tipo de beca. Que nada, que lo que preveía además de una serie de oportunidades era ayudar con el pago de los estudios posgraduados. Así que solicité una serie de unos programas en manejo de agua, que ese era el tema que yo quería trabajar. Es muy importante. Y entonces todos los programas que yo solicité fueron en Estados Unidos y eran programas bien técnicos. Así que todos esos programas me denegaron. Me dijeron que sí, que chévere, que tienes la beca, que tienes el dinero, pero no tienes el peritaje para poder hacer estos grados que son maestrías en ciencia, ¿no? Mi bagaje era de las ciencias sociales. Así que yo en aquel momento no tenía los cursos de química, precálculo, cálculo, biología. Así que yo decidí que me quedaba un año más en Río Piedra y entonces me fui a Ciencias Naturales a tomar esos cursos. Y allí tomé precálculo, cálculo, biología, creo que audité química orgánica. Y entonces volví a solicitar el próximo año, ¿no?
pero entonces decidí que quería solicitar fuera de Estados Unidos. Así que... Bueno, pero esa experiencia te ha dado, ¿verdad? Te ha habilitado para comprender la complejidad, que es de lo que se trata, ¿verdad? Sí, ciertamente. Prácticamente en todos los temas, uno de los problemas grandes que tiene nuestra sociedad y nuestra educación superior en un sentido, ¿verdad? Y la educación superior también en Estados Unidos es que está muy especializada, ¿verdad? En determinadas cuestiones, pero a menos que tú quieras dedicarte a ser un hiperespecialista en un pequeño tema, pues la vida se te complica, porque uno necesita tener, ¿verdad? Adquirir, como en el caso tuyo, esos conocimientos para poder tener una mirada de procesos que son complejos y buscar soluciones que necesariamente tienen que ser complejas. Nuestro problema es que queremos siempre el rapidito, la solución rápida, el salvador que nos saque del problema político, el proyecto milagroso que nos saque del estancamiento de la economía. Queremos todo rapidito y sencillito y lamentablemente nos va muy mal porque no tenemos capacidades instaladas para analizar la complejidad, ¿verdad? Así que yo te felicito, te doy la bienvenida a este programa Voz Alternativa. Como le digo a toda la gente que viene acá, este es un programa para analizar desde lo difícil, ¿verdad? Porque las cosas son mucho más difíciles, complejas de lo que en primera instancia siempre aparecen. Tenemos a Nilsa Medina, que no pudo entrar por el enlace, pero que está por teléfono, ¿verdad, Nilsa? Sí, muy buenos días, finalmente. Siempre los retos tecnológicos son terribles, pero bueno, aquí estamos todavía tratando de entrar por Google Meet. A ti la tecnología te da urticaria de entrada, yo creo. Sí, no, bueno, todo andaba bien, pero hasta un momento. En fin, pero aquí estamos, bueno, que es lo importante. Tendrás paciencia, no te podemos ver y la gente le gusta verte, ¿verdad? Pero bueno. Está bien, pero vamos a seguir tratando. Aquí tengo a mi consultor tecnológico tratando, pero no lo ha logrado. Okay, en la pausa podemos hacer el cambio. Bueno, este programa, hablando de cosas complejas, como estaba hablando con Omar, que ahora enseña en la Facultad de Estudios Urbanos y Regionales, ¿verdad? O Regionales y Urbanos se llama ya, en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Esos son cosas complejas y sumamente fascinantes, ¿verdad? Y cuando uno habla de la complejidad no es de miedo, es que realmente muchas cosas están enlazadas unas a las otras. Claro. Y uno de los temas que queremos tomar hoy, el tema de la vivienda y el contexto de dónde vive la gente y dónde convive la gente con otras personas, ¿verdad? Que más allá de su núcleo familiar, pues son temas que han tenido una evolución compleja, particularmente en Puerto Rico, por varias cosas. La vivienda no es solo un techo, ¿verdad? Cuando hablamos, muchas veces se dice, bueno, un techo digno, una vivienda digna, sino que es mucho más que eso, porque cuando tú empiezas a desmenuzar la noción de dignidad, por ejemplo, pues es indigno o es inadecuado o violenta los derechos humanos fundamentales. En muchos casos, las viviendas que se han construido en Puerto Rico, ¿verdad? Viviendas muy bajas, que son muy calurosas, con ventanas que no permiten suficiente entrada y circulación del aire, que no tuvieron presente eso de que el aire dentro de una vivienda tiene que circular para que sea sano. Así que hay muchos elementos que atañen a la arquitectura, que atañen a la ingeniería. Hay casas mal construidas, hay casas que se construyeron. Puerto Rico tiene una situación de falencias en la construcción de viviendas que es muy grande. Pero no solamente se trata de la vivienda, ¿verdad? Sino en la comunidad. ¿Cómo está la comunidad donde está enclavada esa vivienda? Esa comunidad, ¿se inunda o no se inunda? Esa comunidad tiene áreas que son sumamente peligrosas porque no tiene caminos bien
bien establecido, está llena de hoyos, o sea, se pueden caer los niños. La naturaleza circundante se ha pelado, la gente por la fobia que hay en el país contra los árboles, han desmalezado todo lo que han podido para no tener árboles cerca, que es el primer error que se comete en el país. ¿Tenemos parques o no tenemos parques? ¿Y cómo son esos parques? Si son parquecitos de cemento con 2 o 3 chorreras y juegos para los nenes, es una cosa, pero si es un parque vivo, que tiene árboles, que tiene caminos, que tiene plantas, que tiene flores, que tiene aves, pues puede ser mucho más enriquecedor de la vida. ¿Cuál es el estado de las playas y de los cuerpos de aguas del país, de los lagos, de los ríos que tenemos en la vecindad? Todo eso hace a la calidad de vida de las personas. Entonces, hoy vamos a enfocarnos mayormente en vivienda, pero todo sin olvidarnos de que para que uno diga que el ser humano tiene una vivienda digna, tiene que ser una vivienda digna que esté enclavada, ¿verdad?, en un ecosistema y en un ambiente que sea propicio para el desarrollo de las personas. Porque ¿qué es lo que hace ese espacio? Nos permite la convivencia con la familia, con amigos, con visitantes, con desconocidos, pero nos permite también tener las condiciones para uno estar tranquilo, reflexionar, pensar, crear, todas esas cosas que es lo que hace a la noción de una vivienda. Si nosotros fuéramos a aplicar ese criterio, ¿verdad?, que yo con los años he ido desarrollando, que también como Mar yo empecé en el área de estudios urbanos, combinando geografía, economía y sociología urbana, ¿verdad? Esa fue mi primera combinación y pasión en la vida. De ahí pasé a estudios más abarcadores de toda la complejidad de desarrollo humano. Pero si fuéramos a evaluar la situación de Puerto Rico por un criterio así de riguroso como debería hacerse para poder desarrollar políticas que nos lleven a eso, pues encontraríamos que mucho más de la mitad de las viviendas en Puerto Rico son inadecuadas. Y son inadecuadas porque no hacen a esos otros elementos. Y mi pregunta a ustedes hoy es ¿qué podemos hacer para mejorar esa realidad? ¿Quieres empezar, Omar? Se lo iba a hacer a Lisa. Bueno, está bien. A Lisa, pensando que entró un poquito tarde. ¿Cómo no? Adelante, Lisa. De hablar un poquito, pero podría decir que ahí hay Gracias, Omar. Pues mira, yo quiero comenzar, ya que tú estás hablando, Marcia, de los tiempos y desde cuándo tú estás pensando esas cosas. Recordarte que sí, empezamos a pensar mucho de estas cosas en los años 70, a principios de los años 70 en Inglaterra, y teníamos esta mirada siempre transformadora de los espacios habitacionales. Como recordarás, inventábamos y pensábamos en los diseños de las viviendas para que fueran cónsonos con estas nociones del compartir, del buen vivir, de tener espacios colectivos para esa recreación, para esa vida cultural, para esa vida familiar. Así es que llevamos tiempo dándole cabeza a esto y nos duele mucho ver décadas después que estamos tan atrás en esos diseños y en esas oportunidades, sobre todo para nuestros sectores, ¿verdad?, más desposeídos. Así es que debo comenzar con esto de que la vivienda es ciertamente otro de esos reflejos de las condiciones de desigualdad tan profundas que atraviesa nuestro país, nuestra sociedad puertorriqueña. Y como sabemos y como has mencionado, es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cada persona tenga acceso a una vivienda digna, segura y asequible. Pero ciertamente cuando entramos a analizar esos conceptos nos damos cuenta, ¿verdad?, de la complejidad de los mismos. Y sí, aunque cuando hablamos hoy día de vivienda, el referente de los huracanes María, sobre todo el huracán María y los terremotos, son importantes, ¿verdad?, para ponderar este tema, pero el hecho es que el problema ha sido de larga duración. Ha habido esta falta de acceso, de seguridad en nuestro entorno comunitario, con facilidades que no propenden a esa convivencia creativa
Y lo que proponemos es que existan esos espacios para que la recreación de los niños y los adultos se den en estos espacios, se provean los servicios básicos de transporte, haya elementos del buen vivir colectivo. Y cuando vemos esa realidad en algunos sectores, lo apreciamos, pero a la vez confrontamos la realidad de toda una población que no tiene acceso a todo esto, sobre todo en nuestros sectores económicamente más marginados. Cuando lo observo en los parques, observo, por ejemplo, la experiencia que estoy teniendo en el último tiempo, que viajo a veces a Nairobi, y veo estos parquecitos, ¿verdad?, con unos materiales sencillos para los juegos de los niños. Veo que en nuestros parques a veces poner estos equipamientos son de miles y miles de dólares, se oxidan fácilmente, sin embargo, no trabajamos con materiales que sean adecuados a nuestro clima. Allá pues veo simples tablones de madera, ahí se columpian los niños, hay espacios integrados a la naturaleza, hay un cuidado de esa, ¿verdad?, de ese espacio sin grandes recursos económicos, y siempre me da muchísima envidia sana el que nosotros no podamos, ¿verdad?, usar esta creatividad y estos conocimientos que tenemos. Y la verdad es que toda persona o familia de medianos o escasos recursos en la actualidad que haya tenido que buscar vivienda, ya sea para renta o para compra, ha vivido en carne propia lo que yo le llamo ese estado de emergencia nacional que estamos viviendo en materia de vivienda, y que sin embargo no tiene esa resonancia aún, a pesar de que ha habido intentos, movilizaciones, organizaciones importantes que hacen investigaciones sobre estos temas, grupos que se movilizan, pero nos estamos topando con incrementos alarmantes en los precios promedio de las propiedades, nos estamos topando con esa especulación en el sector ¿verdad?, de vivienda. Lugares disponibles para la compra o alquiler ya son prácticamente inexistentes para las poblaciones. Mira, Nilsa, vamos a discutir eso en el próximo segmento. No te me adelantes, para darle unos segundos a Omar, porque tenemos que ir a la pausa ahora. Omar, redondéate esa primera pregunta, ¿verdad? Y después seguimos desmenuzando esa primera pregunta. ¿Qué podemos hacer para mejorar la realidad de que las viviendas estén más vinculadas, ¿verdad?, a un uso y a una relación virtuosa con la naturaleza y el medio ambiente? Claro. Yo creo que una de las cosas importantes que tú mencionas al principio es que cuando pensamos en vivienda debemos expandir la definición de, pues no solamente son las cuatro paredes, si es que es una casa de esa forma diseñada, sino de cuáles son las condiciones ambientales, ¿no? Y entonces pues esa es más mi área de expertise, así que yo creo que yo coincido con la profesora, de ciertamente tienen que haber unas condiciones ambientales que permitan que no solamente la vivienda sea asequible, segura, sino que también donde esté esa vivienda haya unas condiciones que propicien esa calidad de vida. Yo me acuerdo en un proyecto que trabajamos del estadio de la Bahía de San Juan, que caminábamos por los ríos y quebradas, y a veces habían descargas de aguas negras que llevaban años al lado de la casa de una persona, y pues tú podías mirar la vivienda y te decías, bueno, pues la casa se ve bien en términos estructurales, la ubicación, pero tenía una peste 24 horas al día de esa descarga sanitaria. Y bueno, estaba en una comunidad marginada, empobrecida, así que ciertamente también las calidades ambientales inciden sobre la vivienda. Y para hacer un último inciso, también el problema de las políticas públicas y de la visión de país, ¿no? De qué es lo que queremos y cuáles son las cosas que debemos implementar. A veces no es que no hay políticas o que no hay gente que diseñe buenas políticas, tiene que ver mucho también con la parte política, qué agendas se adelantan, cuáles se bloquean y cómo se utilizan a veces estos proyectos como para adelantar agendas políticas que a veces no tiene que ver nada. Así que yo siento que ciertamente hay mucho por recorrer, pero yo creo que tenemos la gente, la capacidad y los recursos para poder trabajar con esos problemas. Muy bien, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a tener otra invitada que está con nosotros, la licenciada Nicole Díaz. Volvemos en unos minutos.
Bueno, amigas y amigos, volvemos con este programa donde hoy vamos a estar discutiendo sobre la vivienda, pero sobre la vivienda desde una perspectiva mucho más amplia, una vivienda que incluye, ¿verdad?, esa necesidad del ser humano de relacionarnos bien con la naturaleza, con el medio ambiente, de poder interactuar con otras personas sanamente, y no necesariamente 4 paredes y unas ventanas que por seguras que sean, no constituyen una vivienda en el sentido del derecho que tiene el ser humano a desde la vivienda protegerse, proteger a su familia y desarrollar capacidad para que toda su potencial y el de su familia puedan encontrar un cauce pleno. Desde esa noción queremos hoy abordar el problema de la vivienda en Puerto Rico. Tenemos con nosotros también ahora ya a una mujer que sabe mucho de estos temas de vivienda, porque ha sido una fajona trabajando desde distintos aspectos, la licenciada Nicole Díaz González. Nicole estudió periodismo, luego estudió Derecho, estudió Administración Pública, todo ello en la Universidad de Puerto Rico. Ha trabajado como abogada laboral y como abogada comunitaria, representante pro bono en casos contra activistas y analistas de políticas, y también fue analista de políticas públicas. Actualmente se desempeña como asesora legal de la representante Mariana Nogales Molinelli en la Cámara de Representantes, y antes estuvo con el equipo de ayuda legal de Puerto Rico, que es un equipo a quien distingo y admiro mucho por el trabajo que hacen y que siempre nos ayuda a entender esta noción de la vivienda y a luchar y dar apoyo legal cuando lo necesitan las personas que no tienen títulos de propiedad, que han sido o están siendo amenazadas con desahucio. Ayuda legal siempre ha estado para ellos y ella formó también parte de ese equipo. Bienvenida, licenciada. Sí, bueno, gracias por la invitación y por atender este tema, ¿verdad? Que es una situación que se ve en distintos aspectos de la vida todos los días. Es un tema, nosotros tenemos en Voz Alternativa una serie de temas que llamamos horizontales, que los vamos tratando, ¿verdad? Todos los años hacemos un par de programas sobre ellos para que no salgan del oído y de la mirada ciudadana. Y ciertamente el tema de la vivienda, de las comunidades, del medio ambiente, del cambio climático, es uno de ellos. Tenemos un participante adicional en este programa, que es uno de, no sé si es tu bebé o el de 4 años. ¡Epa! Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, Nicole, vamos a empezar contigo en esto de empezar a precisar, ¿verdad?, cuáles son las situaciones que más nos están llamando la atención en términos de los problemas de vivienda. Yo quiero que empecemos viendo algunos datos que realmente cada vez que yo los miro me erizan un poco. Ciertamente hay que asociar, ¿verdad?, la situación de vivienda en Puerto Rico con la realidad económica del país. Un país que lleva casi 15 años en estancamiento económico, es lógico y natural que encuentre un deterioro importante en la vivienda y falta de mantenimiento en unidades de diverso tipo por ese prolongado estancamiento. Eso quiere decir que al expulsar trabajadores del mercado laboral genera escasez de recursos familiares. La gente no tiene dinero ni para comprar ni para alquilar, pero tampoco para mejorar su vivienda, para mantenerla al día. Ha habido muchas quiebras de negocios, ejecuciones de hipotecas, desahucios. Muchos se han tenido que ir a Estados Unidos y han dejado abandonadas las viviendas que tenían. Hay una reducción muy fuerte también de la oferta de construcción para sectores medios y de bajos ingresos, porque los contratistas saben que para qué van a construir viviendas para gente que no puede adquirirla. Entonces se han concentrado en construir viviendas para los más ricos de los ricos, ¿verdad? Y hay una quizás sobredimensión de viviendas al alcance de familias
millonarias y multimillonarias, y muy poca oferta de vivienda para sectores medios y sectores pobres. Por eso también encontramos un alto grado de informalización en la construcción de vivienda, que la Asociación de Constructores en el 98 calculaba que era un 55%, y en este momento ellos estiman que eso no se ha reducido y que por el contrario hay más de 75,000 casas que se han construido informalmente en los últimos años. También tenemos el impacto de los huracanes, como si eso no fuera poco, ¿verdad? Como si el estancamiento de la economía no fuera suficiente. También hemos tenido unos brutales impactos de huracanes, terremotos y del propio cambio climático, que es lo que quiero que discutamos en este segmento. Y también el impacto que han tenido lo que se llaman, ¿verdad?, el impacto económico que ha tenido la dinámica de los mercados inmobiliarios y financieros a partir de la aprobación, de la ley 60, como se llama ahora, antes la ley 20 y 22, que ha inducido, no necesariamente porque quisiera hacerlo, sino por resultado lógico y natural de esas políticas, ha inducido una creciente especulación inmobiliaria por falta del dinamismo de otros sectores económicos en Puerto Rico, ¿verdad? ¿En qué va a invertir alguien que ha conseguido un incentivo para inversión si la economía está estancada? La vivienda e invertir en desarrollo urbano es siempre, ya en teoría económica, ¿verdad?, es un viejo debate, pero siempre los ladrillos son una buena inversión. Entonces, eso ha llevado a que básicamente las inversiones que están haciendo los que se han acogido a estos proyectos de inversión ha generado una especulación inmobiliaria muy grande y ha generado también un proceso de aburguesamiento de zonas, de cambio de población residencial. Así que vamos a empezar, Nicole, contigo, y a mí me gustaría que nos comentaras un poco sobre tu experiencia lidiando con el sector de vivienda, con los casos que han llevado de residentes, para luego ver las alternativas legales que han sido presentadas y están medio estancadas, ¿verdad?, en la legislatura. Pues mira, según se ha pasado el tiempo y se siguen combinando y acumulando consecuencias de diferentes políticas que no han funcionado o del mismo abandono del que hablabas al principio, pues va cambiando, se va sumando diferentes tipos de casos. Cuando comienza el proyecto de ayuda legal después del huracán María con lo que es recuperación justa, pues obviamente se está tratando de defender a las personas que están buscando poder reparar sus hogares y llevarlos a un estado que sea seguro, que sea salubre. Y pues se encuentran con lo que tanto se ha denunciado desde esa organización, de que por falta de título, por falta de acceso, porque era por internet, pues se retrasaba mucho la recuperación y mucha gente realmente quedó excluida de las ayudas. Seguimos con la crisis hipotecaria, que la niegan y dicen que no está pasando, pero entonces seguían llegando las llamadas, los casos, las líneas de los hotlines se llenaban y habían demasiados casos de personas que eran o personas retiradas que por alguna razón pues han perdido cualquier otro ingreso o se ha aumentado la mensualidad. Ahora ella está molesta. Ahí hay hambre. Sí. O que se aumentó el pago mensual y ya no pueden seguir pagando la hipoteca. O incluso que la casa es inhabitable después del huracán y todavía tienen que seguir pagando hipoteca, por ende no pueden conseguir otra propiedad porque ya esa parte del ingreso que tengan reservada pues no la están usando en pagar esa hipoteca para no caer en retraso.
qué timing. Entonces, seguimos con lo que viene a ser la especulación. Cuando siga aumentando esta entrada, que no es de individuo, o sea, por eso se convierte el tema en una cuestión de nacionalismo. Es una cuestión de que están entrando compañías, corporaciones, compran muchos apartamentos y los convierten en Airbnb porque es barato y le van a sacar más dinero. Claro. Que una renta regular a una renta a largo plazo. En un fin de semana le pueden sacar más que lo que le podrían cobrar a una persona. Así y eso también pasa con puertorriqueños que tenían segundas unidades para fines de semana, y como la economía está tan estancada, pues ahí tienen. Exacto, esos son los que dicen que son los pequeños, pero el Raúl Santiago hizo el estudio hace poco, y realmente la mayoría de las ganancias de Airbnb y de otros servicios de alquiler a largo plazo están en las compañías que tienen más de una. Claro. Más de una propiedad para alquiler. Así que lo que llaman los mom and pop, que son la misma persona, el mismo estereotipo que se trae para negarse a controlar el precio de la renta a largo plazo, realmente no los estás defendiendo. No, totalmente de acuerdo. Pero sí ha estado también presente y en conjunto forman parte de lo que induce al alza en los precios. En los precios de los alquileres. Que llega es difícil porque es tener la discusión con estos propietarios que tienen pues el privilegio de tener más de una propiedad, de decirle no te aproveches porque no es bueno para el bien común. O sea, claro. alquílale una casita de 3 cuartos y un baño ahora no se va a conseguir en menos de $900, a menos de que esté bien apartado. ¿Por qué lo va a hacer así si le puede sacar 1,000 en un fin de semana? Entonces, claro. Es la lógica de cómo yo voy a hacer algo que no es conveniente para mí, y del egoísmo también. Y da mucha pena ver estas propiedades que uno sabe que es una casa familiar, que es una casa que podría ser para una familia empezando, para unas personas de edad avanzada que perdieron el espacio que tenían por los diferentes fenómenos, y no están preparadas, habilitadas solamente para o las otras plataformas. Sí, este es un problema muy serio, no solo de Puerto Rico, ¿verdad? El problema se está planteando en todas partes del mundo, porque genera unas dinámicas también de relaciones comunitarias muy distintas a cuando hay una población fija viviendo en un lugar, que el cambio de todos los días, de todas las semanas, ¿verdad? Lisa, te pediría que bajes un poquito el volumen, a ver si puedes, porque está reverberando ahí algo. Claro, que ahora mejoró. Un poquitito. Puede ser que a lo mejor como está conectado en los dos lugares. Ajá. ¿Estoy conectada en los dos lugares? Bueno, pues déjame. Si lo traté. Sí, apaga uno. Okay. Ahora, ahí está. Ya está. Listo, perfecto. Bienvenida a la imagen. Porque como esto también va por Facebook Live, la imagen siempre es importante. Así que, bueno, ese es un punto. Cuando uno mira los datos, déjame un momentito. Yo encontré una referencia a los datos de los alquileres en Puerto Rico y realmente quedé en shock, ¿verdad? Con los datos. Por $800 al mes, lo único que se consigue es un dormitorio, una habitación para un estudiante universitario en los centros universitarios, o para una familia en una habitación, por $800 mensuales en promedio en el país, ¿no? Eso es realmente escandaloso, porque hay muy poca gente. Para llegar a poder pagar eso, se tendría que tener un salario mínimo en Puerto Rico
de más de $10, de $10.53 es el estimado que se hace, y cuando en Puerto Rico el salario mínimo es $8.50, ¿verdad? Porque regalaron una pesetita ahí en una pequeña enmienda. Entonces, es una situación bien grave. Incluso la gente trabajando, ganando un salario, no puede conseguir ni una vivienda de alquiler y menos pensar en adquirir una hipoteca. Ni siquiera hay eso disponible porque la poca oferta que hay en el mercado de vivienda, la mayor parte está como cash. O sea, que no están aceptando familias que vengan con financiamiento, sino que hay que tener dinero en mano, cosa que muy difícilmente tenemos. Así que pues hay familias que están meses y meses y meses buscando una propiedad adecuada. A veces terminan teniendo que sacrificar parte del presupuesto que tenían, o tienen que ubicarse en un área lejos de donde están las escuelas o los empleos, o pues áreas que son que no sienten que sean tan seguras, y hablamos mucho de María, pero el año pasado para Fiona fue un golpe también bien fuerte a este sentido de que si se puede sobrevivir aquí o no, porque lo que para María fue para el viento, para Fiona fue la lluvia y los deslizamientos, y gente que probablemente se decía, pues no, yo estoy segura aquí porque no se inunda, se encontró con que el terreno se deslizó y la casa se está cayendo. Y esto pasó a través de toda la cordillera, mientras que en el plano pues se inundaba. Así que pues la gente dice otra vez, una detrás de la otra, y llega el punto de dicen, mira ya, pues me voy, porque no aquí no se puede. Claro, lo que pasa es que ahí tienen una vulnerabilidad que no se atendió debidamente, que no se corrigió, y le sumas una vulnerabilidad encima de otra que ya había, y no es manejable. Omar, Nilsa, comentarios a eso, que me parece un punto bien importante. Fíjense que todavía Huracán María fue en el 2017, Irma y María, y ya han pasado 5 años y todavía no hay ni una tercera parte de las propiedades que tenían que haberse reconstruido se han atendido. Sí, y de hecho, volviendo al punto, uno de los puntos de Nicole, hubo lugares que hizo más daño Fiona que lo que fue María en términos de deslizamiento y en términos de cuánto llovió, ¿no? Por la saturación del terreno, ¿no? Una de las cosas que yo he estado pensando mucho en los últimos tiempos, yo viví 6 años en California, y el problema de vivienda en California tiene otros matices, ¿no? No quiero que piensen que lo estoy comparando de igual a igual con el tema de Puerto Rico, pero una de las cosas que a mí me impresionó mucho y que yo digo, yo no sé si ya estamos en ese punto o que yo no lo he visto, por lo menos las veces que estoy en la isla, es gente sin hogar, pero con trabajo. Cuando llegué a California, yo vengo más de la experiencia de Puerto Rico, de la gente sin hogar, de los deambulantes, que pues usualmente no tienen trabajo, o por lo menos el perfil típico promedio, que puede que no tenga trabajo o que tenga alguna condición de salud mental, pero mucha de la gente sin hogares y sin techo en California es gente que tiene un trabajo, simplemente que el trabajo que tiene no le da para tener una casa. Y como que yo vi familias completas en casetas de campaña que se era su hogar debajo de un expreso, porque el salario que tienen no da, ¿no? Y pues eso, pues, tú sabes, es una preocupación genuina de cómo nos estamos preparando como país, o qué estamos haciendo como país para poder atender este problema. Y hay hay mucha gente haciendo muchas cosas. no quiero que caigamos en el pesimismo, ¿no? Pero viendo cuando tú dices hay mucha gente haciendo muchas cosas, a mí me llama la atención poderosamente la cantidad y la capacidad de la gente en Puerto Rico de organizarse para unas luchas puntuales particulares, ¿verdad?
Los de Puerta de Tierra están defendiendo el proceso de Puerta de Tierra. En el Escambrón hay otro movimiento muy fuerte. En Vieques hay movimientos y en Culebra. Y en todas partes en el país vas a encontrar las luchas por la vivienda, ¿verdad? Son una constante. El problema son las políticas públicas, porque la gente no logra, logra tal vez resolver y mejorar un poquito la calidad de vida de un grupo humano. Pero esa es mi preocupación, Marcia, que si bien se están dando luchas puntuales muy laureables, importantísimas, pero no se ha desarrollado verdaderamente en esta época, a la luz de la problemática tan compleja, un movimiento social más amplio que interpele esas políticas públicas. Porque fíjate que ha habido programas, mi queja mayor es que justamente con la llegada de todos estos millones al país, a mí me tocó ver de primera mano, después del huracán María, con este desastre que encontramos en nuestras comunidades, cómo a 5 o 6 años después tenemos tan poca atención a estos sectores más vulnerables. Hay que poner la acción allí donde están las necesidades y hay que actuar en armonía con esa naturaleza desprotegida y generar proyectos que vayan acordes a nuestro ecosistema. Yo creo que no se ha ponderado todavía, a mi impresión, revisando todos los materiales publicados al respecto, no se está ponderando lo suficiente cuánto de esos fondos de desarrollo para los DR, los de reconstrucción, están llegando a viviendas, generando viviendas asequibles para los sectores más desposeídos. Por allá por los años 2019 trabajamos varias propuestas desde la Oficina de Desarrollo Comunitario del municipio de San Juan y nunca llegaban, eran propuestas bona fide de comunidades de Río Piedras, donde se requería realmente hacer estas inversiones. Nunca llegamos a la primera base porque no cumplíamos con los lineamientos. Más bien se nos decía que todavía no estaban los lineamientos del Departamento de la Vivienda para acceder a estos fondos. Sin embargo, documentos que estoy revisando ahora de un proyecto gigantesco aquí en el camino la 844, que es de $56 millones para apenas 60 viviendas de interés social. Eso sí se aprobó desde 1919. Tengo toda esa documentación. 56 millones para 60 viviendas. Tan poca vivienda, ¿verdad? En el proceso. Casi a millón. No han acabado con bosques primarios, sí, pero sí con bosques secundarios, en un área que fue declarada zona de protección, para la protección total, pero que finalmente se revisó la zonificación para dar curso a este proyecto, que es una cosa terrible por los daños que también provoca en todo el ecosistema, por las escorrentías que está generando hacia el río Piedras. O sea que realmente tenemos grandes retos para interpelar a las agencias públicas. Yo no veo todavía esa capacidad y creo que el momento requiere que aunamos estas luchas y generemos un movimiento más amplio, porque lo cierto es que no se han estado destinando estos fondos, y lo vemos en los estudios que están saliendo del Centro para la Nueva Economía, DIPAC y otros, a 6 años del huracán. ¿Cuántos proyectos verdaderamente bona fide que impacten a las comunidades más necesitadas? Porque como decíamos, esto no es solamente el techo, ¿verdad? Sabemos que generar vivienda digna requiere espacios comunitarios con recreación, con servicios, con alternativas de empleo en áreas cercanas. O sea, no es nada más el techo. Y mira que el techo también nos ha dolido mucho. Tenemos que ir a una pausa ahora. Yo quiero pedirte, Nicole, si te puedes quedar un ratito más, porque no te voy a dejar ir sin que nos explique, ¿verdad? Si te dejan, Nicole, si te dejan. Si te dejan, pero ahora estamos tranquilos. Ya pasó a manos de papá. Sí. Ya hubo refuerzos. Está bien, al papá le dará otra cosa de comer. Mira, porque sí quiero que discutamos, ¿verdad? ¿Qué pasó con el control? ¿Qué ha pasado? La historia del control de rentas en Puerto Rico, ¿verdad? Porque Puerto Rico tuvo legislación de control de renta. No hace tanto, hasta el año 95 hubo control de renta aquí. ¿Qué pasó? Ahora están disparadas.
se eliminó esa reglamentación, esa legislación, porque se decía que era una violación de los derechos de los empresarios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso en el próximo segmento. Volvemos de inmediato con Voz Alternativa, hoy discutiendo la vivienda y todo lo que está alrededor para que los seres humanos podamos tener una vida digna y en relación virtuosa con la naturaleza. Bueno, mis amigos, estamos empezando la segunda parte de Voz Alternativa. Hoy estamos discutiendo, como hemos dicho, la vivienda desde un contexto más amplio. Se nos ha agregado otra participante que voy a presentar también ahora. Tenemos en el estudio a Omar Pérez Figueroa, que es un planificador con especialidad en planificación regional, urbana, ambiental. Tenemos a la licenciada Nicole Díaz. Nicole es especialista en los temas que estamos discutiendo de vivienda, trabajó con ayuda legal en eso y hoy es la asesora legal de la representante Mariana Nogales en la Cámara de Representantes, y quiero que arranque ella este segmento que se nos quedó del pasado todavía, con cómo enfrentar la desprotección que tienen los ciudadanos en Puerto Rico, ¿verdad? Que tienen nuestras familias de desprotección de los alquileres, ¿verdad? De la suba, del incremento de la renta. Porque, ¿verdad? Puerto Rico tuvo una ley de alquileres razonables que regulaba los asuntos de arrendamiento y protegía a los inquilinos. Esa ley fue derogada en julio del 1995 en el gobierno durante el gobierno de Pedro Rosselló, en una visión que, ¿verdad? Durante toda esa década Puerto Rico fue afirmando un modelo de economía neoliberal en la cual se buscó quitar todos los controles de gobierno. Los gobiernos no debían existir para controlar, era, ¿verdad?, la premisa, la teoría que orientó esa gestión, y así se fueron eliminando muchos ámbitos en los que el gobierno intervenía para defender el bien público, para defender a la población, ¿verdad? Y la ley de alquileres razonables fue una de ellas. ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, según Hábitat de Puerto Rico, hoy hacen falta más de 70,000 unidades de alquiler a precios accesibles a la población que los necesita, ¿verdad? Y eso es una paradoja bien grande, porque no podemos controlar los precios de las que ya existen, que son unidades que existen, pero que siguen subiendo de precio por las razones que hemos ido explicando hasta ahora. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué fue lo que ustedes plantearon ahí en el proyecto de ley 1242? Sí, pues lo que planteamos fue atar cualquier aumento en la renta, en el canon de renta, al índice de precios al consumidor, y que no pudiera haber un aumento que estuviera injustificado, porque sí podemos entender, pues mira, si incluye agua, luz, mantenimiento, pues según eso aumenta, pues sería razonable que entonces haya ese pequeño aumento, pero se están dando unos aumentos que más que aumentar el ingreso para el que está arrendando, es para sacar a las personas del espacio. ¿Sabe? Estamos viendo que de 850 se lo convierten en 1,500, en 2,300, que obviamente pues, es imposible para la mayoría de las personas. Así que lo que queríamos evitar con eso era que de un año a otro el arrendador aumentara significativamente el canon. Increíblemente, las pocas vistas públicas que ha habido sobre eso y presentamos también resoluciones de investigación sobre gentrificación, sí, sobre los alquileres a corto plazo, y sobre toda la situación de reconstrucción y recuperación. Y viene el Departamento de la Vivienda y se opone, porque dice que eso es interferir con el derecho contra la propiedad privada. Y entonces, pues, decimos, pero ven acá, en
la jurisdicción a la que ustedes miran constantemente, que es Estados Unidos, tiene controles de rentas. El proyecto que estamos haciendo es similar a proyectos de control de rentas de otras ciudades y estados en Estados Unidos. Así que, ¿de qué estamos hablando? Pero es que no hay, y es algo que vemos constantemente cuando vienen las agencias, ni siquiera tienen una justificación para su posición porque no tienen los datos. Dicen, no los tengo. Pero en la vista pública que ustedes hicieron del proyecto de resolución, yo encontré, ¿verdad?, la posición del Departamento de la Vivienda en contra del proyecto. Claramente en contra del proyecto, o sea, claramente asumiendo la posición de la evidente incapacidad que tienen, porque viene, como decías, pues no solamente se elimina el control de renta a los 90, sino que se privatiza la administración. La administración de los residenciales públicos se privatiza también. Y se sigue por políticas, una política de Estados Unidos se adopta aquí también, que es que de ese punto en adelante la vivienda de interés social se va a desarrollar en alianza y en cooperación con el sector privado. Y la es cero, que aquí es cero hasta que aparecen los fondos CDBG-DR, y ahora pues ellos quieren construir vivienda de interés social, pero como decía Nilsa, pues a un costo altísimo. En el Paseo de Diego, recuerdo que incluso se trajo durante las pistas de transición. En el Paseo de Diego lo que se están haciendo son a más de 300,000 por apartamento, y son unos apartamentos de bajo costo, no nada justifica eso, pero así como lo dijeron, y se levantó como el alcalde de Bayamón era el que estaba dirigiendo el proceso, indignado que cómo esto va a costar $300,000, pues así quedó, y ahí lo están haciendo. O sea que son indignaciones así falsas, que no llegan a nada. Pero ese es el plan, explotar hasta el último dólar de esos fondos federales para ellos, no para resolvernos los problemas, sino para seguirle dando ayudas, porque hablan de ayudas, seguirle dando realmente a la Asociación de Constructores y a todo ese sector. Tengo una pregunta muy casi personal. Cuando ustedes, ¿verdad?, la licenciada Nogales y tú, que trabajaste mucho en eso, que organizaron las vistas públicas, los otros legisladores, ¿qué posturas toman? Porque yo no los he escuchado hablar a nadie. O sea, ¿de quién está hablando y siguiendo los temas de vivienda y ¿verdad?, del impacto de la vivienda sobre los sectores pobres? De lo que yo leo, y creo que, ¿verdad?, hago lectura informada de diarios y sigo muy de cerca todos los procesos legislativos en el país, yo no veo a otros legisladores que estén... Lo que son vistas públicas, eso están vacías. La mayor parte del tiempo no asisten. Apenas, si acaso leen los informes, lo dudo también. Pero no, allí lo que hay es una idea de asumir posturas de centro. Que no son posturas de centro, es que voy a escuchar a las dos partes por igual y le voy a dar el mismo valor a que hay miles de familias en lista de espera para vales de sección 8, hay cientos de familias buscando comprar una casa, hay decenas de familias en edificios en Santurce que están siendo desplazadas, pero le tengo que dar el mismo espacio y la misma consideración al representante de Airbnb, a la Asociación de Construcciones, a la Asociación de Bancos, porque ellos también hay que escucharlos. Entonces, cuando llega eso, llega a esa posición y se detiene todo. ¿Por qué? Entonces, eso quiere decir que la resolución, los dos proyectos, hay uno de gentrificación y otro de control de rentas de ustedes. Hay un proyecto también de la licenciada Ana Irma Rivera Lacén en el Senado para una investigación bien amplia de todo el tema de la vivienda, que hasta donde entiendo, bueno, quedan ahí. Pero sí, es que uno no se puede imaginar si los representantes y los senadores son electos para defender el bien público. Y están al tanto de todo esto. Una situación, Nicole, que yo no sé si has observado, pero yo lo observo mucho en las comunidades más pobres,
que ahora, con motivo de que no hay vivienda, pues entonces las familias empiezan estos procesos de construcción de 3, 4 viviendas en lo que antes era 1, y lo construyen ellos, que creo que sin ningún tipo de especificaciones tan necesarias. Sin los códigos de construcción. Pero es la búsqueda individual de la gente por no disponer realmente de unas políticas públicas adecuadas, y vamos a pagar los costos de todo esto ante huracanes. Eso fue lo que los mismos políticos promovieron. Si uno va ahora a las comunidades que se dice que están en el cauce del río, están en áreas que son inseguras, y pregunta, te dicen, no, pues que el alcalde me trajo aquí y me dijo, mira, este es tu lote. Así que ellos mismos promovieron el que se desarrollaran las comunidades de esa forma, y entonces ahora realmente las abandonan, porque ese es un tema que también Ayuda Legal tiene en el tintero, que antes los municipios pagaban el seguro contra inundaciones para que una próxima inundación los cubriera, pues ahora no lo están pagando. Así que por eso seguimos trabajando durante años con las comunidades allí en Canóvana, porque no tenían ya seguro de inundación, así que FEMA le decía, mira, ya yo te atendí en el huracán de hace 7 años, así que no te puedo volver a cubrir porque tú no tienes seguro y estás en zona inundable. Y con los títulos de propiedad, porque yo recuerdo que lo más importante... Un segundito, yo tengo aquí a la licenciada Pamela González Robinson, que la veo que quiere entrar en el debate, pero ya, vamos a darle una oportunidad, porque acá tenemos que hablar todo. Pamela, un placer tenerte acá. Pamela. Buenas tardes, Marta, y a todos los panelistas y la audiencia del programa. Pamela es abogada y también es una líder comunitaria importante de Vieques. ¡Ay, qué bien! Sí, ahora mismo estoy en Nueva York, pero hay un colectivo que se ha formado, 4 organizaciones, la Colmena, Vidas Viequenses Valen, el Archivo Histórico de Vieques y la Alianza de Mujeres Viequenses, que están trabajando ahora mismo este tema tan importante, porque el tema de vivienda en Vieques y Culebra realmente es el tema de la permanencia de los viequenses y las viequenses. Es un tema de sobrevivir, porque ya tantas veces históricamente se ha expulsado a la población de manera forzosa, ¿verdad? Violenta y expresa, pero ahora de una manera distinta con el desplazamiento. Y pues está atado a los temas de salud y el tema de trabajo, porque luchamos no solamente por permanecer, sino por tener una vida digna en Vieques. Y precisamente el frente político es bien importante, porque hablabas de representantes reales del pueblo que defiendan lo público, la cosa pública. Y pues uno de los reclamos es precisamente la regulación de las ventas de propiedades públicas y privadas, los títulos de propiedad y el control de renta. O sea que desde la esfera pública hace falta elegir y hace falta postular a personas que tengan ese deseo en su corazón de ayudar a tener vivienda y a luchar, no seguir perdiendo bienes públicos, las costas. Y más allá, transferir terrenos públicos, que ahora mismo hay muchas cuerdas de terreno agrícola y no agrícola en Vieques, que está en manos del gobierno y que bien pudiese estar en un fideicomiso de tierra comunitario. Claro, esas son opciones importantísimas. Hay que poner eso, publicitar, ¿verdad? Que esa es una opción que ya se está probando en Puerto Rico y que está pudiendo mostrar un camino alternativo también, ¿verdad? Con los fideicomisos de tierra y la organización comunitaria de gente que esté... Porque ahí generas capital social, capacidad de defensa y de propuesta, ¿verdad? Alternativa. Me parece muy bien. Y tienes un andamiaje legal que te ampara. Sí, claro. Que te ampara. Eso es muy importante. Bueno, ¿y qué podemos esperar, Nicole? Volviendo a los proyectos legislativos, ¿tú crees que de aquí a que termine esta legislatura tendremos algo que
que alivie esta situación. Los datos, como les decía, son terriblemente apabullantes. En Puerto Rico, Habitat ha estudiado que se necesitan más de 70,000 unidades de alquiler a precios accesibles, que hoy no existen. En Puerto Rico hay ya 382,636 familias que alquilan la vivienda en que viven. Esto es el 32% de las familias del país. Pero el 74% de esas familias que alquilan, hoy sus ingresos no le dan para pagar esa renta. 74%. Esto es una situación realmente dramática en cualquier país. ¿No es así, Omar? Desde una perspectiva de política pública. Omar. Estás en mudo, Omar. Estás en mudo. Gracias. Uno hubiese pensado que todavía no se le olvidaba a uno, pero bueno. Yo creo que volviendo, dando como un paso para atrás y tratando de ver el problema desde una perspectiva de administración pública y política pública más general, es que no hay una visión de colectivamente cómo atajamos este problema como país, ¿no? Y los políticos no es prioridad, se lo parcean, no ponen trabas en vez de facilitar el acceso a recursos, porque una de las cosas cuando yo empecé a hacer la tesis, empapándome del tema de recuperación, yo estaba bajo la falsa premisa que era un problema de falta de recursos, y yo decía que los chavos no están. Y cuando tú empiezas a investigar y empiezas a escalar, hay millones, si no billones de dinero que nunca se ha desembolsado y que está allí como las botellas de agua de María, cogiendo polvo y pudriéndose. Increíble, una cosa indignante. Pues, y yo creo que más allá de que nos tiene que indignar, yo creo que pues, lo que tú decías, Marcia, cómo cuajamos un movimiento social colectivo a favor de la vivienda, ¿no? Y que pueda atender esos problemas. Por ejemplo, lo que mencionaba Nicole ahorita, y no sé si es la misma comunidad que yo conozco en Canóvana, ellos están en terrenos inundables porque parte de esa comunidad es un humedal, y la EPA ya había dicho que no se debía construirla allí, pero parte del gobierno municipal o facilitó el proceso de la vivienda o dio algún tipo de permiso para la vivienda. Entonces, pues cada vez que llueve o cuando hay un evento, pues la comunidad se inunda, se destruyen las casas, hay tragedias, y entonces como que uno dice, bueno, pero es que no deben estar ahí. Es como que, bueno, pero es que el problema no es tan fácil como decir que no es que no deben estar allí, es que es el único lugar que se les proveyó, y que tiene todos estos matices ambientales, que me acuerdo que una señora me decía, es que no sé por qué siempre mi casa se inunda. Y uno está ahí y uno como, bueno, lo que pasa es que donde tú estás, pero es que donde ella está es donde ella donde único pudo construir y estar. Entonces yo creo que también hay que ser bien sensibles a ese componente humano de que no es que la gente está construyendo viviendas sin los códigos porque necesariamente le nace o porque quiere, ¿no? Es que están todas estas trabas políticas que, aunque a lo mejor no tienen, aunque en términos de diseño eso no es lo que quieren fomentar, eso es lo que termina pasando. Y en realidad, cuando se habla de los permisos, de agilizar los permisos, que todos los políticos tienen eso, todos, ¿verdad? Tienen eso, los dos partidos, por quién liberaliza más los permisos, pero es para los constructores grandes, no es para la gente. Y aquí no podemos es para hablar el individuo que le va a decir, yo te voy a liberalizar de los permisos, pero te voy a dar ayuda técnica en esto, ¿verdad? Bajo la administración de Fortuño se desarticuló lo poco que quedaba sobre el término de lo que eran las declaraciones de impacto ambiental. Claro. ¿Quién era la agencia que estaba encargada de generar esas declaraciones de impacto ambiental? Y ahora pasa a OCPE.
y lo que en su momento fueron unos documentos bien robustos y que atendían todas las partes de un proyecto que se sometía, que se entendía que debía tener un impacto ambiental. Ahora es una hoja que la hace el mismo contratista y dice si va a tener algún tipo de impacto ambiental. O sea que también es importante que contextualicemos, y esto el colega Gustavo García y otros planificadores han hablado de cómo también la política pública ambiental se ha desmantelado en Puerto Rico y es casi en este momento, yo diría que casi inexistente. Bueno, el reglamento de uso de terrenos es otra cosa, ¿verdad? Que también está ahí con un gran signo de interrogación, porque todo lo que iban a ser elementos que genuinamente iban a haber sentido a que haya un poco de posibilidad de planificar el uso de nuestro territorio, se fuma. ¿Cómo les toca eso a ustedes en Vieques? Precisamente, este es otro de los reclamos, que las comunidades participen en la planificación y en las decisiones sobre el uso de tierras públicas. Y no solamente el uso de tierra, es también todo el tema de recuperación, infraestructura eléctrica, proyectos de desarrollo económico, porque no podemos depender únicamente del turismo. Y sabemos que ese es un atractivo principal que está ocasionando todo este acaparamiento de tierra por parte de entidades, inversionistas, personas que no viven en Vieques, que no trabajan en Vieques. Y pues esto ha sido un reclamo continuo desde la transportación marítima, cuando privatizaron el sistema de lanchas, hemos exigido y nos pasan de reunión en reunión, de funcionario en funcionario, y es todo una pantomima. Cuando vienen a hacer una vista pública, ya las decisiones están tomadas, es como una vista informativa, no toman en cuenta las necesidades del pueblo. Y esto es otro reclamo imprescindible del grupo, de participar, de estar ahí, donde se toman las decisiones, de exigir transparencia, de exigir accountability, que rindan cuenta las personas que están tomando esas decisiones. Y en Vieques no es solamente darle un pedazo de tierra a la gente, porque la desigualdad es tan grande que hay unos que tienen de más y tiran. Yo estaba hablando con una familia que fueron a buscar sus materiales para construir su casita al vertedero municipal. La madera, bueno, y entonces y lo discutíamos también con la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que es tanta la desigualdad que unos tienen de más para cambiar a cada rato fachada, madera, materiales que están buenos, que pueden ser aprovechados por familias, mientras que otros no tienen para comprar. O sea que no es solamente dar un pedazo de tierra, es ayudarles a construir la casa. Así está la desigualdad y se está haciendo un reclamo a que están generando ganancias millonarias en ventas de propiedades, de casas, de complejos turísticos en Vieques, de que cedan parte de esa ganancia a familias que necesitan para construir su casita. Y por otro lado, una moratoria. Realmente tenemos que llegar a esos niveles, porque como con el cambio climático, no podemos ya ir de poquito en poquito, hay que tomar unas decisiones drásticas. Sí, yo quisiera destacar, que no sé si lo tocaron al principio, pero me parece que también a todo lo que hemos hablado se suma esta venta de propiedades en efectivo, que eso también ha tenido un correlato importantísimo en materia de especulación. Un servicio de información de compraventa que se llama Tasamax refleja un incremento de 740% entre el 2012 y el 2021, y este aumento enorme que también consigna Omar y otros compañeros que están haciendo investigación. Por ejemplo, el municipio de Dorado es más del 50% del aumento en este tipo de transacciones, pero también en San Juan, Bayamón, Guaynabo. Y esto ha provocado que mucha gente venda más rápido, y por supuesto que disminuye la disponibilidad de vivienda. Mejor venderles rapidito en cash que esperar compradores locales nuestros. Entonces, definitivamente que esto ha afectado dramáticamente la realidad, porque muchos dueños pues sacan sus propiedades del mercado regular para venderlas en efectivo a precios que ya sabemos,
exorbitante. E incluso programas como el de asistencia al comprador, no sé, Nicole, maneja más información sobre esto que yo misma, pero este programa se desvirtúa ante el hecho de que se anuncia la venta de propiedades solo en efectivo y hace también que muchos no quieran utilizar este incentivo del programa de asistencia al comprador porque no aceptan compradores que no sean in cash. Y esta tendencia sigue, ¿verdad? Hace que la población más marginada pues también sufra mayor marginación físicamente por tener menos acceso a la vivienda, donde están, como decían ustedes hace un poco, y yo insisto también, que no es solamente el techo, es toda una serie de oportunidades, de recursos, de empleo, de servicios públicos. Y mientras llueven las denuncias de quienes no encuentran vivienda para comprar o para alquilar, el gobierno realmente no tiene un plan para atender el problema de la vivienda accesible, a pesar de que este plan de acción de la recuperación de desastres del Departamento de la Vivienda exactamente sometió al Departamento de Vivienda Federal todos unos lineamientos que indican realmente y describen esa necesidad de vivienda accesible. La realidad es que al presente leía que hay sobre casi 8,000 familias que están en espera del Plan 8, que la demanda de vivienda subsidiada responde a esa falta de inventario. Por ende, entre las propuestas tiene que estar más construcción de vivienda asequible, que de nuevo, no es un tema nuevo. Estaba leyendo hace un tiempo un estudio que hizo el economista de Mayagüez, te decía. Alameda. Alameda. Estoy pasada 2 minutos de la pausa. Okay. Lo tomamos en la próxima. Vamos a la pausa y volvemos. Nicole, te agradezco un montón. Si te puedes seguir quedando, fantástico, pero gracias de todas maneras por si no puedes. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato porque quiero que no nos vayamos sin hablar del otro proceso que también en Vieques está haciendo estragos y en muchos municipios ya se observa, que es ese del aburguesamiento o el gentrification, ¿verdad? De cómo se van desplazando y sustituyendo unas poblaciones por otras. Vamos a la pausa. Bueno, amigas y amigos, vamos a redondear lo que fue la última parte de la conversación. Cuando Nilsa describía de esas empresas que funcionan comprando y vendiendo, ¿verdad?, en efectivo, yo quiero hacer como ese muñequito de los 3 monos, pues ni escucho, ni oigo, ni hablo, ¿verdad? Porque me parece que detrás de eso puede haber mucha lana que cortar. Las transacciones en efectivo en ningún lado que no sea en los mercados informales deben ser permitidas, ¿verdad? Porque ahí hay alguien que puede ser que nos rinda planillas de contribuciones, hay alguien que puede estar lavando dinero, claro, fuentes non grata. Es un mecanismo que como sociedad nosotros no deberíamos permitir, alentar y menos participar en él, ¿verdad? Pero es exitoso los datos que Nilsa dio, ¿verdad? De cómo ha ido creciendo esa forma de compra y venta de vivienda, pues da mucho para investigar y es una lástima, ¿verdad? Que la legislatura de Puerto Rico, que el Senado no sea capaz de ordenar una investigación como la que solicitó mediante resolución la senadora Rivera Lacen, no tiene explicación ninguna. Uh-huh. Además que son procesos que se están dando de una manera tan intensiva que provocan tergiversaciones totales en el campo de la vivienda. O sea, entonces, es dramático. Tú querías hacer un comentario de un estudio de Alameda. Sí, nada, muy brevemente. Es que lo que me pareció interesante de este estudio es que es del 2005. Está comisionado al Departamento de la Vivienda. Pero él hace proyecciones muy, muy interesantes. Se esperaba ya para el 2025 bastante de lo que está sucediendo. Es lo que me pareció que llegaba al grano. Propone una política, atinó en términos de las proyecciones.
Y él está proponiendo una política pública que genere programas de subsidio e incentivos a la construcción y rehabilitación de vivienda de interés social. Desde entonces ya se veía venir que las limitaciones en este tipo de construcción, sigo yo siempre considerando, ¿verdad?, el balance ambiental, pero que ciertamente se requiere construir en aquellos espacios donde existe ya una infraestructura, que es lo que vemos y lo usamos tanto con Río Piedras. Estamos destruyendo bosques en Caimito y Cupey cuando tenemos un área que tiene ya una infraestructura en energía, en transportación, etcétera. Así que él estaba ya desde entonces proponiendo por el lado de la demanda ajustar esa brecha proyectada en el poder entre el poder de compra de los familiares, de las familias de escasos recursos y el precio de la vivienda, y lo estamos viendo dramáticamente. El día de hoy. Así es que yo pondría el acento en eso, en la construcción de vivienda asequible, en el uso adecuado y revisión. Esa es otra investigación que tiene que darse. Claro. El uso adecuado de los fondos CBDGDR. Se supone que sea para atender necesidades apremiantes de las familias de escasos recursos. Y sabemos que esto no está sucediendo. El control del monto de los alquileres que han mencionado. ¿Por qué no legislar para detener esa compra desmedida de propiedades por parte de especuladores? Mira el ejemplo de Canadá. En Canadá esto se ha estado haciendo, se ha eliminado, se ha prohibido desde principios de este año la venta de propiedades a corporaciones especuladoras. No así a migrantes y gente de menores recursos, pero sí se ha puesto, se ha puesto en el grano una política destinada a suprimir esta especulación financiera que provocan estas grandes corporaciones. Hemos sido testigos, Marcia, desde hace años ya, cómo las propiedades las compran corporaciones que compran 10, 15, 20 comunidades en un mismo barrio y ya ahí controlan esos precios. Así que controlar esa venta de propiedades y propiedades sobre todo en efectivo, que ha tenido este aumento enorme, es algo que nosotros deberíamos poder controlar, igual que todos los controles que se han mencionado en términos del volumen de aumento en las rentas. O sea, políticas hay. Es que hay que poner ese acento donde están las necesidades de la gente. Bueno, y además hacer las políticas para que beneficien a los que las necesitan, no a los empresarios. Exacto. Yo no tengo nada en contra con que los empresarios participen en esto, pero la misión de los gobiernos es procurar el bien común, es vigilar por el bien común, porque no tenemos los individuos, son la relación de fuerza entre un individuo y una empresa constructora es muy grande la disparidad. Entonces, ese equilibrio, ¿quién lo da? Lo da la política de Estado, ¿no, Omar? Sí, yo creo que algo que Nicole dejó sobre el tintero y que me parece que es algo súper importante en la medida que pensamos en cómo construir un movimiento social con la vivienda, es que la gente se una, ¿no? Como que exigirle a los políticos de turno empezar a explotarle los teléfonos y exigirle que tienen que tomar posiciones que ayuden al país, no posiciones que estén informadas por la generación de más capital, como que ya sabemos que eso no ha funcionado y hemos fallado como país en eso, así que también es importante que por un lado generar políticas públicas que estén alineadas con las cosas que necesitamos, pero a la misma vez que continuemos construyendo estos movimientos sociales y que la ciudadanía continúe exigiéndole a los políticos, llamándolos por teléfono, escribiéndoles correos electrónicos de que tienen que hacer más y tienen que hacerlo mejor y que lo que están haciendo no necesariamente nos está ayudando. Yo ¿verdad? Le dedico mucho tiempo a preparar los programas. Investigo, me leo todo lo de base y tal. Cuando estaba buscando a ver qué medidas legislativas había en Cámara y Senado sobre el tema de la vivienda, de comunidades, de control de precios, de renta, me encuentro con todas las fotos de todos los legisladores, ¿verdad? Y voy uno por uno a ver si tienen algún proyecto de eso. Ninguno. Tengo que hacer una confesión con dolor. Al 90% de esos legisladores que hay hoy, yo nunca les escuché la voz, nunca les escuché plantearse endosando una medida de cambio
para el país. Tal vez por eso que Nicole decía, ¿verdad?, de que quieren tener esta posición tan neutral para que no se les acuse de nada, ni de ser de derecha, de izquierda, ni independentista, ni anexionista, es nada, ¿verdad?, pararse en el medio de la nada. Y realmente yo dije, wow, ¿y esta gente cómo fue electa? ¿Por qué fue electa? Me puse a googlearlos entonces, nombre a nombre, a ver qué habían hecho, cuáles eran sus trasfondos, porque también tengo que interpelar a los que nos escuchan, a los que votan en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Por qué votan por personas que no? ¿Por qué vota la gente? Por personas que no han mostrado compromiso con nada. Entonces me generó una leve depresión. Una leve depresión, me fui a las plantas a regar plantas y a podar, ¿verdad? Porque... Y es que la tragedia es que las alternativas están, ¿verdad? ¿Quiénes están recibiendo estas ayudas que se supone que lleguen para estos sectores? Ese trabajo de investigación leía publicado en el Housing Public Debate, analiza esos datos post-desastre de Huracán María y ponen el énfasis en justamente esos hogares pobres ubicados en nuestras comunidades especiales, las cuales fueron muy poco atendidas, y me consta personalmente que así lo fue. Esos hogares bajo umbral de pobreza federal tienen mayores necesidades de vivienda pendiente, es decir, aquellas que ya se han hecho estimados con FEMA, pero que la adjudicación simplemente quedó desatendida ante la falta de otros programas de reconstrucción. El caso de San Juan, el gobierno ayudó a esas familias a generar los documentos que FEMA reclamaba. Entonces, unido a eso, Marcia, con todo siempre nuestro interés en la formación, en la capacitación ciudadana, se necesita más apoyo de capacitación ciudadana, con todo este conjunto de jóvenes que estoy viendo aquí y otros más que leo sobre ellos, ¿verdad?, que han sido pilares en el proceso de defensa. Tenemos que trabajar proyectos de formación ciudadana para que ustedes puedan potenciar ese apoyo, porque cada día estos temas son más complejos, existen unos conocimientos profesionales que ustedes y todos tenemos y necesitamos compartir esos saberes, generar nuevos saberes a la luz de las necesidades que ellos que las comunidades nos van proyectando. Yo creo que estamos muy en deuda de nuevo con nuestras comunidades especiales, Marcia, con las que tanto hemos tratado de trabajar. Y que esto es un tema ahora acuciante, es un tema de necesidad vital, que debemos apoyar esa formación de los ciudadanos para que puedan realmente incidir sobre esas políticas públicas de una manera más proactiva, más, asociada a trabajo en redes, generar redes de estos grupos que se están montando para que otros que por ahí están, lo digo en el ejemplo que tengo aquí de la 844, las comunidades no están organizadas para todo CUPEI, no hay una verdadera organización comunitaria para esto. Estamos en eso, no es que no haya iniciativas, y yo las respeto mucho y estoy en eso, en las redes de Ciudadanos del Agua, ahora en esta red de ciudadanos que estamos tratando de generar para proteger lo que nos queda de CUPEI y Caimito, ¿verdad?, que son las áreas frescas todavía, las áreas, ¿verdad?, donde tenemos un ecosistema que de alguna manera nos apoya. Y los invito a leer ese artículo de Ariel Lugo el otro día, que nos ponía como ejemplo a Caimito y CUPEI, ¿verdad?, donde todavía somos un ejemplo de áreas donde hay, por la cantidad de árboles y nuestros ríos y nuestros riachuelos, tenemos todavía una posibilidad de vivir en nuestras casas no tan agobiados por el calor, porque esto llegó para quedarse y va a ser inhabitable muchas de las viviendas si no empezamos a trabajar con códigos de construcción afines a estos problemas que estamos teniendo con el calentamiento global. El tema es, ¿verdad?, de ribetes ilimitados, pero muchas gracias por la oportunidad. Bueno, estoy mirando los comentarios del Facebook Live que son muy buenos. Toquemos dos líneas del tema de aburguesamiento. Omar, en la literatura internacional tú te los estás encontrando porque es un concepto que nace, no estoy segura,
creo haberlo recordado desde Inglaterra en los años 60, cuando empiezan, ¿verdad?, a cambiar los barrios, sobre todo en Londres. En Londres, sí. Los working class neighborhoods, los barrios de clase trabajadora, que estaban bastante cerca del centro de la ciudad porque era donde había las empresas y la gente buscaba, es como Puerta de Tierra, ¿verdad? La gente buscaba estar cerca de donde estaba la fuente de trabajo, donde estaba el archivo general, estaba la fábrica de tabaco, el gran despalillado de trabajo, que era la empresa que más trabajo generaba en la capital. Por lo tanto, pues Puerta de Tierra se erige como una zona de trabajadores que buscan estar cerca de la fuente. Y lo mismo pasó en los working class neighborhoods de Inglaterra, que estaban muy cerca del centro de Londres, y el centro de Londres empieza, ¿verdad?, a ver, los ricos empiezan a querer comprar más en esos sectores y van, entre comillas, en castellano, no hay una buena palabra, pero en la cultura inglesa, el gentleman gentrification. Gentrification, ¿de qué viene? Debe ser, ¿verdad?, de convertirse en el área donde están los gentlemen, que son los ricos, ¿no? Sí, yo creo que mi expertise no es necesariamente en gentrificación, y Raúl Santiago y otros colegas han escrito bastante. Mi experiencia con la gentrificación viene más de Barcelona. Yo hice la maestría allá y estuve allí viviendo un tiempo, y pues más allá de lo que hemos hablado de la gentrificación y cómo expulsa a la gente, yo creo que al principio del programa hablaste un poco, Marcia, de cómo estas viviendas de corto estadía inciden sobre las fibras y la comunidad donde están. Y yo me acuerdo que la discusión en el 2012 en Barcelona era cómo estas viviendas de corto plazo estaban afectando estos edificios donde vivía gente trabajadora, que entonces lo que venían eran europeos de fuera de Barcelona a estar en el fin de semana, a estar bebiendo, estar alterando la comunidad que ya tenía. Yo creo que eso es algo que es importante que contextualicemos en cómo también estas viviendas de alquiler afectan cómo estamos viviendo en comunidad y cómo nos estamos organizando, ¿no? Y lo mismo está pasando en Puerto Rico, que entonces estas viviendas de alquiler pues están sacando la viejita que vivía allí, o el colmado de la esquina, que era importante para las comunidades, ¿no? Que hay donde las personas que están cercanas, ¿no?, en términos de distancia, pues hacen sus compras. Como que ese es también un efecto que está impactando nuestras comunidades, y es como este cambio de vivienda afecta a estas redes sociales, que se han escrito un montón de cómo es que durante eventos de desastre, estas redes sociales son las que permiten a las personas poder recuperarse y poder accesar recursos. Así que eso también es algo que estamos viendo que está cambiando y afectando cómo las comunidades se organizan, por lo menos en espacios urbanos densos. Bueno, Pamela ve mucho de eso en Vieques, ¿verdad? Porque hay un movimiento fuerte, sobre todo ese movimiento de la Colmena Cimarrona también ha organizado algunas actividades sobre el tema en Vieques, que es muy claro, donde se ha ido la población que tenía su casita en una de las villas pesqueras o cerca de las villas pesqueras. Resulta que hoy son apetecibles por el mercado inmobiliario, porque tienen vista al mar, porque tienen, ¿verdad?, valores de la naturaleza, que los ricos se sienten con derecho a poseerlas, ¿verdad? ¿Dónde la tengo? Va de la mano la falta de servicios básicos de sobrevivir en Vieques, la salud, el agua, tener servicio de agua y de luz estable. Eso ha forzado a la población a tener que salir de la isla, y es bien difícil decirle a un viequense que necesita salir a recibir tratamiento de cáncer fuera de Vieques, incluso fuera de Puerto Rico,
porque sabemos que no se puede recibir el SSI, por ejemplo, el Seguro Social Suplementario, siendo puertorriqueño viviendo en Puerto Rico, pero en Estados Unidos sí. Entonces no es solamente las poblaciones más marginadas, es cualquiera que necesite acceso a la salud o tener servicio eléctrico estable, que es bien difícil decirle, pues no venda. Entonces hay que retornar a la mentalidad comunitaria y que el gobierno ahí sea que interceda y ponga freno a que esa persona, esa familia tenga su casa cuando quiera regresar a Vieques, que no pase a unas manos que no son viequenses para fines de explotación económica, porque eso es lo que está pasando. Son familias que vienen a sentarse a vivir en Vieques, son personas que quieren explotar económicamente los recursos naturales de la isla. Entonces, desde la salida de la Marina, desde que la Marina y paramos la violencia militar, no se ha puesto en marcha un plan sostenible para el desarrollo de la isla que considere preservar tierras para los viequenses y las viequenses, y lo que está sucediendo es que se ha acrecentado de una manera sin control la pérdida de tierra, la venta indiscriminada de tierra a personas extranjeras, y ahora nadie puede ir a un supermercado con $20 y salir con una compra, ni con 40 ni con 60, porque los precios están por las nubes. Y entonces hay que llamar las cosas por su nombre, y es la mentalidad capitalista. El capitalismo salvaje, lo que nosotros estamos pensando más allá de nuestra existencia terrenal en esta vida. ¿Qué isla queremos dejarle a las generaciones futuras? ¿Qué Puerto Rico nosotros queremos dejarle a las generaciones futuras? Hay que pensar más allá de nuestra propia comunidad en esta vida y pensar que hay un futuro. Nosotros tenemos que frenar, volver a la mentalidad comunitaria, sentirnos con valor, que tenemos valor, porque comienza desde ahí, desde el estudiante que quiere sentirse viequense, conocer su historia, conocer sus raíces, conocer sus luchas, identificarnos como país, como pueblo, vernos en los rostros, para entonces cuidar lo que tenemos, y entonces el gobierno haga lo que tiene que hacer, que es frenar esto para el bien del futuro y para preservar un lugar donde permanecer. Yo quiero recordar que Vieques y Culebra, en virtud de una ley que se aprobó, no tengo exactamente la fecha ahora, pero tuvo 2 comisionados que hicieron un excelente trabajo, los 2 exrectores de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Juan Fernández y Carlos Severino, que se tomaron muy en serio el trabajo de abrir un diálogo con la ciudadanía en las islas, tanto en Vieques como en Culebra, para dejar ese plan de desarrollo para las islas preparado y consensuado con la población, ¿verdad? Y eso lamentablemente pues no cambia el gobierno y se abandona el proyecto, ¿verdad? Y se abandona de una manera que en este último periodo las islas han tenido hasta enormes dificultades para el transporte, para que la gente pueda ir de un lugar a otro. Puedan venir cada 2x3 las lanchas están dañadas y no hay atención y sobrevenden los viajes. Realmente es una visión que dice, deja que el mercado privado se encargue de las islas, porque las islas tienen valor y el mercado privado se encargará de ellas, ¿no? Y eso duele mucho. Duele mucho cuando uno sabe los problemas serios de educación, de vivienda, de salud que tiene la gente, de abastecimiento, de lograr comprar las cosas que necesita, incluso para mejorar sus cosas. La mayor parte de las veces tienen que venir a tierra firme, ¿verdad? A Fajardo o a Luquillo a hacer sus compras para... Y no es ponernos unos contra otros, porque es que esto genera unas discusiones bien acaloradas y bien, es decir, que hay racismo, que si no podemos evitar que el propio gobierno que está dando no es matar unos a otros es tratar de
llegar a una idea común, una acción común que sea claro. Es de lo que habla Omar, ¿verdad? De ese proyecto común, de ese proyecto de país, de ese proyecto de archipiélago que necesitamos. Ahí es que hay que tocar. Bueno, nada, estamos llegando ya al final del programa. Una oración de cada uno. Sí, una oracioncita de cada uno. Omar. Nada, ¿Tienes compromiso conmigo de Puerto Rico, de seguir trabajando en Puerto Rico? Yo creo que, nada, yo en lo personal yo sigo trabajando por seguir mejorando el país, ¿no? Yo creo que, aunque hemos tocado muchos temas que de momento parecen frustrantes y se siente como que nos vamos a ningún lado, a mí siempre me conforta saber que hay otras personas, además de yo, haciendo mucho en muchos frentes que yo a veces hasta desconozco, así que por lo menos a mí me tranquiliza por lo menos sentirme parte de ese grupo que tú sabes, estamos empujando y haciendo cambios, a veces más rápido, a veces más lento, pero yo creo que en la medida que continuamos, pues podemos pensar en un país diferente. Muy bien, Nilsa. Sí, pues yo quiero, ya que estamos aquí también entre jóvenes, yo digo que hay estas personas que llegan a nuestro país aprovechando de decretos fiscales y con esa capacidad para comprar a sobreprecio, está reduciendo la capacidad de acceso a vivienda, especialmente a nuestra población joven. Aquí yo creo que uno de los énfasis tiene que estar ahí. Hay tantas familias buscando un hogar seguro y el gobierno va a tener que realmente intervenir más en esas viviendas de interés social y tenemos que fortalecer este movimiento ciudadano con la capacitación, con los procesos de trabajar en redes para que realmente podamos constituir un movimiento social más sólido en momentos en que realmente es sumamente importante para el país. Así es que gracias por la oportunidad, Marcia, de decir una y otra vez que nuestros movimientos sociales son la alternativa para transformar la realidad. Sí, son una alternativa, pero hay que hacer un esfuerzo de unificación de los movimientos sociales para que realmente seamos una fuerza con capacidad de que se nos escuche. Pamela, un placer tenerte acá. Gracias. Para la vivienda digna y el techo seguro es un derecho humano y ninguno puede estar bien mientras alguno de nosotros no esté bien. Hay que ayudarnos, apoyarnos y acompañarnos unos a otros porque esta lucha la vamos a poder dar y la vamos a hacer victoriosos. Bueno, había otra persona invitada al programa, Marilyn López, pero Marilyn estaba, de hecho, debe estar todavía en un avión, camino a Nueva York, pero por la riqueza de la discusión y del tiempo no me dio para decir que busquen en Facebook bajo Colmena Cimarrona y hay unas expresiones de ella que serán de 5 minutos sobre, ¿verdad?, las necesidades de Vieques en términos de espacios de construcción y lo que es el proceso de gentrificación que se está viviendo. Son una joyita, es un testimonio de una maestra viequense muy valioso, los invito a que lo escuchen bajo Colmena Cimarrona. Es una de las organizaciones que tú mencionaste, que Pamela mencionó inicialmente, que están haciendo una diferencia. En Vieques están pasando muchas cosas lindas. Exacto, ya. Ya Lidy me está diciendo que nos vayamos a vivir a Vieques para meterle mano a estos procesos, así que bueno, yo intenté en alguna ocasión de mi vida, hace muchos años, trabajar en Culebra y estuve a punto de irme como maestra de escuela en Culebra. Bueno, después la vida me hizo así un sopetazo y me mandó para otro lado. Pero mi mamá era de Vieques, mi mamá vivió en Vieques y tengo historias hermosas. Y una noche en la plaza hablé de mis abuelos y bisabuelos y había personas que los conocían y me quedé realmente muy emocionada y muy deseosa. Bueno, pues vamos a trabajar para Vieques. Vámonos para Vieques. Vámonos. Bueno, un abrazo, Puerto querida. Rico es un lindo archipiélago, trabajemos todo lo que podamos por esa nuestra patria. Nos vemos. Hasta el próximo domingo. Que esté muy bien, gracias.